Es un placer para mí estar en este programa del canal denominado Coro 500 Historia. Hoy vamos a tratar un tema interesante para todos los falconianos y venezolanos, por supuesto, que es la Guerra Federal, también llamada la Guerra de 5 años, una guerra que también fue determinada por muchos factores económicos, sociales, políticos y también ideológicos, y se encuentra conmigo un panel de especialistas quienes me acompañan en el día de hoy. Soy Ana Morales, periodista, quien va a dirigir esta entrevista en el día de hoy. Se encuentra conmigo el profesor Camilo Morón. Camilo es historiador, etnólogo y también es museólogo, doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico y también tiene un doctorado en Ecología para el Desarrollo Humano. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias. Tenemos también a Rubén Reyes. Rubén es licenciado en Historia, es magíster en Pedagogía y es docente tiempo completo en la Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero. Bienvenido, profesor. Gracias. Carlos Martínez también es licenciado en Economía Social, es docente universitario de la materia sociocrítica y también pertenece al Gabinete de Cultura de la Red de Historia del Estado Falcón. Es escritor de narrativas y ensayos. Bienvenido, Carlos, bienvenidos, estimados compañeros, de verdad que me encanta este panel en el día de hoy. Así que bueno, vamos a hacer un paseo por todo lo que ha sido la Guerra Federal, que comienza en 1859 y que da inicio a muchos aspectos y características que hasta hoy se pudieran decir que están presentes en alguna de nuestros aspectos o circunstancias o contextos sociales, políticos dentro de Venezuela. Vamos a hablar entonces de las causas, ¿sí? que entre ellas están unas muy enfáticas que son a nivel económico y qué repercusión tuvo en ese momento para entonces ir a esa guerra entre liberales y conservadores. Bien. Profesor. Un saludo a todos. Entre las causas que van a desencadenar la guerra federal están aquellas contradicciones que en la sociedad venezolana se venían arrastrando desde la sociedad colonial y que la guerra de independencia no resolvió. Por un lado tenemos la sobrevivencia de la esclavitud, a pesar del decreto de los monagas, o del mismo decreto del Libertador, también de la abolición de la esclavitud, se había mantenido como la manera de las relaciones laborales predominantes, la estructura del latifundio, es decir, grandes propiedades de tierras en manos de muy pocas personas. Otra de las consecuencias del deterioro de la economía post-guerra independencia va a ser la crisis económica de 1858. También tenemos un debate ideológico entre una burguesía mercantil centralista y la sociedad acaudalada latifundista, que va a sostener la tesis federalista. Eso fue una de las causas. Y también la propiedad también generada en mayor parte por el mismo gobierno de ese entonces. Ahora bien, entre el profesor Rubén y Carlos, que son la parte de economistas, ¿qué ha generado tanto en ese momento, verdad? Vamos a remontarnos en ese momento y que pudiera traspolarse en este momento a la Venezuela de este siglo que tenemos en la parte contemporánea. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta de que la colonia no terminó con la guerra de independencia. La forma de la vida y los gobernantes siguieron como si la colonia estuviera vigente en este momento todavía. Los latifundistas siguieron haciendo su trabajo, la esclavitud
era necesaria para mantener ese tipo de estructura social y económica. Y nos dimos cuenta, pues, o ellos se dieron cuenta de que desde 1830 hasta 1859 seguían mandando los mismos. ¿Y qué quería realmente y qué se quiso? Una revolución popular que acabara con esto y que las tierras realmente fueran repartidas como en un principio o al final de la independencia. Bolívar y todos los patriotas querían que eso fuera así. La vida de la continuación de Páez se transformó en un latifundista y llevó a todos sus camaradas, a todos sus compañeros a hacer lo mismo. Muy bien, profesor Carlos, puede aportar un poco más acerca de su nivel en su especialidad, como lo es la parte de economía social. Sí, gracias. Básicamente el proceso realmente la guerra federal es un epígrafe de lo que se vino acumulando, e incluso por décadas y por siglos. El proceso colonial trajo la violencia a gran escala y con ese proceso de violencia también vinieron las grandes diferencias con ese sincretismo que se produjo. Como ya han dicho mis compañeros, el proceso independentista al mismo tiempo no solventó esos problemas porque realmente básicamente no es por el tiempo, sino por la concepción que al final se impuso, sobre todo posterior a la muerte de Bolívar. Y es a partir de 1830 cuando comienzan a desatarse, entre comillas, los demonios, porque ya se empiezan a ver, sin con la ausencia del fuerte liderazgo de Bolívar, comienzan a verse grandes diferencias en la concepción política de una parte de la generación independentista o libertadora con respecto al pueblo. Se promulgan unas leyes perniciosas para el pueblo en sí, y incluso lo podríamos decir como los botines de guerra que se consiguen en esos días de independencia, post-independentistas, pues fueron de gajo, fueron eliminados o fueron sustraídos por parte de esa nueva, digamos, oligarquía que se fue entronizando. Con todo lo que eso conlleva, con latifundistas, incluso se dio un proceso diferente al europeo, digamos, no con esa misma concepción de semifeudal, pero eso fue, digamos, generando grandes descontentos sociales. Aparte que Venezuela es un país enorme, solamente lo vemos pequeño en mapas, pero dentro de Venezuela caben varios países europeos, entre comillas importantes, pero eso significa de que las distancias son bastante largas entre el epicentro político y aquellas provincias que también eran importantes. Ejemplo, si vemos hoy la distancia entre Ciudad Bolívar y Caracas, imaginémoslo hace 200 años atrás, ¿cuánto podía ser eso? Por lo tanto, eso también fue parte, no solamente ese territorio, sino todo lo que es el territorio venezolano, para que se impusiera allí la ley del caudillo. Y todo eso va amalgamándose en una fuente, o digamos en una burbuja que tuvo su estallido antes de 1859, con las diferentes revueltas que se dieron, pero la llegada de Julián Castro al poder, terminó de estallarla. Y desde el punto de vista económico era un país que digamos, no tenía gran peso, su economía era paupérrima, que se hizo aún más paupérrima en ese lapso que comprende la Guerra Federal. Pero previo a ella, realmente, aunque Venezuela tenía algunos productos de exportación, básicamente se lucraban de eso, eran los latifundistas. Y como bien dijo Camilo, ese séquito de mercantilistas amparados en el control político del país, básicamente. ¿Y qué me dicen de Ezequiel Zamora?
Bien, el otro gran liderazgo de la guerra federal, a la par de Falcón, es el de Zamora. Zamora es recordado en la historia venezolana como el general del pueblo soberano. Fue el gran estratega de la batalla de Santa Inés, incluso una batalla que se estudia en las academias militares. Y la consigna con la cual Zamora pasa a la historia de Venezuela es la de tierra y hombres libres. También hay que recordar que Zamora muere muy temprano en la guerra federal, por lo que había la necesidad de crear un héroe en torno al cual se aglutinara la voluntad popular y ese héroe en torno al cual se va a crear esa imagen es precisamente Ezequiel Pavón. Sí, bueno, Zamora se destacó mucho en las batallas. Era un militar que no había estudiado en ninguno porque no había escuela militar, pero se había formado ya en lo que llamaban la pulpería. Él se enteraba de todo lo que pasaba a su alrededor. Y dominaba realmente todo el territorio, porque básicamente la guerra federal se hizo en el occidente del país. No tocaron prácticamente ni Caracas ni el oriente. Y en esa parte del territorio, Ezequiel Zamora fue un líder. Y a lo mejor hizo historia, porque él, después de una insurrección campesina en el 46, lo detienen, lo condenan a muerte, se escapa de la cárcel, y ya cuando una persona ya está condenada a muerte y se escapa, ya empieza a ser héroe con otra magnitud. Ya lo están viendo sus seguidores como este es el verdadero líder, el que se salvó de la muerte, y se le da ese heroicismo que a lo mejor no tenía, pero que lo cultivó. Zamora realmente fue el que yo creo que de la parte inicial de la Guerra Federal fue una pieza vital. Profesor Carlos. Y Zamora obviamente es el gran líder de la Guerra Federal en su primera etapa. Zamora es el artífice del comienzo del estallido de esa guerra y que se diera acá. Zamora estaba en Curazao y envía unas misivas a Tirsos, al grupo que se reunía en la zona del Tental, es el barrio del Pantano hoy. Y allí directamente le indica a Tirso Salaverría que es él el que debe dar el grito de federación y tomar el parque de armas, hoy el colegio o el preescolar Menca de León, en ese espacio quedaba. Zamora, con su liderazgo 2 días después que se toma el parque de armas, ya está aquí en La Vela. Inmediatamente se hace cargo, no hay nadie por encima de él, incluso hacía sombra su liderazgo. Y 2 días después ya comienza a organizar el ejército, induce sobre el grupo joven que habitaba en la ciudad para que se vayan sumando y conformando un ejército de combatientes. Con ese parque de armas se van por lo que es todo el oriente del Polo y Estado de Falcón, y allí va obteniendo los triunfos militares necesarios, pero sin duda, incluso el mismo Zamora tiene sus discrepancias con Falcón cuando van a tomar el Parque de San Carlos, en San Carlos, donde muere. Sin embargo, bueno, por esa afinidad, digamos que por esa relación que había entre ellos, que eran familiares, hay que recordar que Zamora es el esposo de Estefana Falcón, hermana de Guantisoto, pero le dejan a fin de cuentas porque Zamora no quería. Eran cuñados. Era cuñado, ¿no? Zamora no quería tomar el Parque de San Carlos porque no le representaba a él, desde el punto de vista militar, algo que le llegara. Realmente quería tomar a la Valencia, quería tiempo para eso. Sin embargo, que nos obtiene la victoria, pero a costa de sus vidas. Zamora conocía los llanos venezolanos y sabía que ahí, eso también lo había utilizado Bolívar en sus campañas, es un gran valle, comprende Barquisimeto y Barinas. Y esa zona, además, donde él era conocido por todo su trabajo, no nada más era pulpero, sino que hacía compra-venta de animales. Eso también incidió en que su figura, ya en este caso de militar de batalla, de victoria, y aglomerar un grupo importante de personas y crear el ejército federal.
Continuamos entonces en esta conversación del canal Coro 500 Historia. Es muy importante y relevante saber también quiénes lideraron esta guerra federal. Y hemos hablado en toda la historia de Venezuela, hemos conocido cómo Ezequiel Zamora y Juan Crisóstomo Falcón fueron unos líderes importantes. Y yo me hago un paréntesis importante porque vengo desde la península de Paraguaná con quizás un linaje de Juan Crisóstomo Falcón, porque mi familia, mi padre es Morales Falcón. Entonces tenemos el apellido Falcón diseminado por toda esta tierra y más allá, ¿verdad? Entonces vamos a destacar esa personalidad de Juan Crisóstomo Falcón. El profesor Camilo Morón tiene una interesante cita del autor Juan Vicente González. Y nos puedes decir entonces, para ver un poco sobre esa personalidad y liderazgo además que mostró el mariscal Juan Crisóstomo Falcón. Bien, lo primero que hay que destacar es que la figura histórica de Juan Crisóstomo Falcón tiene sus detractores y sus seguidores. Por un lado tenemos a Falcón como líder militar y tenemos a Falcón como presidente de la República. Hay algunos aspectos de sus ejecutorías políticas que a mí me gustaría mencionar particularmente. El primero, el Tratado de Garantías de 1863, a través del cual hay un convenio de que no habría retaliación sobre los vencidos. Y la Constitución Federal de 1864 es una de las primeras constituciones en el mundo en abolir la pena de muerte. Pero en el caso de Juan Vicente González, al que hace referencia, fue un contemporáneo de Juan Crisóstomo Falcón y escribió primero un texto al cual tituló Perfil de Juan Crisóstomo Falcón, en el que obviamente pues lo adversaba. Y posteriormente, ya cuando Juan Crisóstomo Falcón era presidente de la República, escribió un retrato de Juan Crisóstomo Falcón en el que se expresaba en términos contrarios, es decir, en este caso en tono de alabanza a Falcón, y quienes le dijeron, pero es que no ha sido consistente. Juan Vicente González les replicaba, es que la primera vez lo vi de perfil, ahora lo estoy viendo de frente. Y él dice lo siguiente, dice, nos proponemos escribir rápidamente los principales hechos de la vida militar del gran ciudadano, ambas con mayúsculas. Nada de frases ambiciosas, de elogios enfáticos, de mentiras brillantes. La varonil sencillez y la verdad sientan únicamente bien a este valeroso soldado. El general Juan Crisóstomo Falcón nació para la guerra. Gallardo en su porte, de corazón indomable, de músculos de acero, la consideración y el respeto le rodearon a un niño y atrajo a su lado, en su primera juventud, a los que la fuerza impone o que la necesitan. Verdadero héroe, sus enemigos aterrados no bendicen menos su dulzura y clemencia. Entonces tenemos que ser enfáticos. La figura de Falcón es una figura que históricamente ha tenido juicios positivos y negativos. Se puede distinguir muy bien al caudillo, al líder militar, luego al hombre en el ejercicio de la presidencia. Y a esto podemos sumar también que Juan Crisóstomo Falcón escribió poesía, escribió un poema a su caballo. Entonces es un personaje interesante, del cual a mí me interesa particularmente destacar el aspecto de la Constitución Federal de 1864, que es una de las primeras constituciones en el mundo en abolir completamente la pena de muerte, la cárcel por deudas, que consagra la libertad de expresión y también establece el principio del voto universal. Muy bien, el profesor Rubén. Sí, para complementar lo que dice Camilo, yo considero que Juan Crisóstomo Falcón fue un líder militar y sabía de guerra. Él pierde la batalla de Cuplé, una batalla importante, donde se pensaba que
los federalistas ya estaban derrotados. Y luego de esa batalla cambiaron a guerra de guerrillas, que fue lo que le dio el triunfo a los federalistas en ese entonces. O sea, haber cambiado de guerra convencional a guerra de guerrilla, a mí me pareció que era algo realmente inteligente. Pues. En ese caso le fue muy bien a ese grupo de Y culminar con el Tratado de Coche, que fue lo que puso ya punto final a la guerra federal. Sí, eso, el Tratado de Coche. Tratado de Coche. Sí. Y como dijo Camilo, ese decreto de garantía fue una de las mejores cosas que hizo Juan Crisóstomo Falcón, porque ahí, de que abolió la esclavitud por completo, hubo libertad de prensa, se logró el voto para los legislativos y el ejecutivo. Eso a mí me pareció que eso de su mandato creo que era lo más importante. Muy bien, gracias. Y bueno, básicamente estas son virtudes que tuvo Falcón, tanto en el ejercicio del poder, el proceso que le tocó en los años que le tocó ejercer de presidente del país. Hay una cuestión que quiero destacar. Falcón tenía una personalidad bajo el criterio o bajo el estudio psicológico de sus acciones. Evidentemente no lo conocimos personalmente. Giraba entre extremos. Falcón, emparentado con Zamora, era un militar de carrera y obviamente tenía ascendencia sobre los coreanos, que porcentualmente fueron los que aportaron más combatientes a la guerra federal, de acuerdo a su densidad poblacional. Cuando sales de aquí, ya los primeros combatientes, así prefiero llamarlo, porque no era un ejército regular, a pesar de que se formó el parque de armas, que salen con Zamora, básicamente eran coreanos y se fueron sumando de otras regiones del país en la medida que iba avanzando la victoria de Zamora. Falcón no participó en las primeras, obviamente no estaba en el país, y ya al estar acá él se encuentra con que, siendo militar de carrera y formado en el arte militar, él prefería eran las posiciones, no así Zamora, que ya se había hecho de un bagaje militar en el campo de batalla, de sus títulos lo ganó en el campo de batalla. Y bueno, ahí está la muestra de todas las batallas importantes que se ganaron en el inicio. Pero eso de la batalla de Copley, creo que fue una reflexión al cual él tuvo que llegar, porque básicamente fue un error suyo. Esa fue, digamos, la única ocasión en la cual los federalistas tenían ventaja por sobre los conservadores, o sea, el gobierno. Y fue una derrota estruendosa. Esa derrota estruendosa hizo que el bando federalista se diseminara por parte del centro y los llanos, principalmente. Pero lo que vino después, la persecución, la matanza, violaciones, que no se han dicho completamente, fue atroz. Hay algo que se podría rescatar de Falcón, que no se fue a encerrar, no se fue del país. Por el contrario, buscó la ayuda del general Mosquera en Cúcuta, quien lo proveyó de los insumos necesarios para venir o regresar con una arremetida. Ya, en este caso, de todos modos, los combatientes alrededor de Falcón tenían con la formación de Zamora y aplicaron ya lo que llamamos guerra de guerrilla, tomando en cuenta que no era un ejército regular, y hubo una recomposición. Hay otro factor que también, por cuestiones de tiempo, en este momento quizás no podemos desgranar, pero obviamente hay otros factores que incidieron en la reconstrucción del ejército federalista y que obviamente va a ser decisivo. Pero antes de eso, quisiera recalcar que el primero que hace el llamado a la pacificación es Páez, quien contacta a Falcón. Falcón rehúsa hacerlo, quizás porque ve que tiene la victoria ahí, pero realmente en la segunda ocasión es cuando ya se acuerda la firma del Tratado de Coche, o sea, las conversaciones previas, Falcón quien lo hace. ¿Por qué Sí, duró tanto tiempo?
Siempre se hace la pregunta por qué dura tanto tiempo. Se habla de los 5 años, que es una guerra larga también, inclusive a nivel de la historia. Sí. Mira, hay una tesis muy interesante propuesta por el historiador Laureano Vallenilla Lam, que considera que desde 1810 hasta 1903 nosotros tenemos un siglo de guerra civil, incluida la guerra de independencia. Por su parte, Manuel Caballero invierte los términos de la pregunta y dice que tenemos realmente un siglo de guerras de independencia, desde 1810 hasta 1903. La guerra federal es una más de todas esas guerras. Lo que pasa es que tiene una trascendencia política. ¿Por qué se separó? Porque hay un cambio generacional también. O sea, los que habían estado dirigiendo la guerra desde 1810 hasta 1859, es decir, la generación de los libertadores, va a ser sustituida etariamente, cronológicamente, por la generación de los federales. Es interesante. Entonces tenemos estas dos fechas. La parte generacional. Claro. Ahora bien, vamos entonces en esta, digamos, contemporaneidad que tenemos en nuestra Venezuela. ¿Qué rescatan ustedes como historiadores de esa guerra que nos pueda ahorita nosotros, digamos, que pudo tener repercusión desde ese entonces hasta esta era contemporánea que nosotros tenemos? ¿Qué podemos nosotros caracterizar de esa guerra y saber qué podemos decir como positivo y como negativo? Bueno, positivo, empezando por el decreto de Juan Crisóstomo Falcón, hemos seguido alimentando, o sea, por lo menos con la llegada de Cipriano Castro y Gómez al poder, las guerrillas, los caudillismos cesaron después de la guerra de 1903. Se han logrado, o sea, lo que es la libertad de prensa, aunque hemos tenido algunos pasajes donde se ha limitado la libertad de prensa, muchos beneficios sociales se empezaron a lograr, porque hay que comprender que Venezuela fue destruida totalmente. La guerra federal dice que aparentemente fueron más de 300.000 personas que fallecieron en un país donde teníamos 1.500.000 habitantes, o sea que el porcentaje era muy alto. Y eso fue decantando, se fue apaciguando todo esto hasta llegar al siglo XX, que a pesar de las dictaduras que hubo en el siglo XX, la parte social empezó a tomar más auge. Claro, y los falconianos. Tenemos de ese Juan Crisóstomo Falcón como etnólogo. Sí, fíjate, hay una cosa que es el gentilicio, ¿no? La figura de Falcón es omnipresente en el Estado. Falcón, incluso lo encontramos en el himno del Estado Falcón, el caudillo magnánimo en pos, la letra de Arias David Curiel, las instituciones, el epónimo mismo de la entidad regional, que se llama Estado Falcón, antes era la provincia de Córdoba. Sí, es esto, es una figura histórica, relevante, trascendente, sin duda. Lo mejor de su gestión, que está, como lo han señalado, lo han subrayado mis compañeros, el decreto de garantía de 1863 y la Constitución Federal de 1864. Pero hay algo que a mí me gustaría subrayar también. A pesar de ser un militar de carrera o un militar formado precariamente, porque realmente los militares en Venezuela se formaban era en el campo de batalla. No va a ser sino hasta un poco después que se va a generar una institución académica a partir de la cual van a salir egresados realmente profesionales de las armas. Los profesionales de las armas se formaban en el campo de batalla en Venezuela, pero Falcón destacaba que era un ciudadano en armas. Era su
digamos, su bandera, ¿no? En ese entonces. Ahora, para ya cerrar, el profesor Carlos, ¿qué opinión le merece en este momento con respecto a esas consecuencias de la guerra federal y que nosotros en este momento nosotros podamos rescatar de aquello que pasó y que por supuesto nosotros en esta época nosotros podamos tener todos esos aspectos tanto a nivel social, político, económico que pudieran afectar o digamos beneficiar a toda una sociedad? Básicamente el Tratado de Coche dejó algo para la posteridad. En sí, la firma del Tratado de Coche implicó una negociación inentendible en primera instancia porque los federalistas manejaban más del 75% del territorio, es decir, gran parte del país. La teoría dice de que ya avanzas sobre el enemigo y te impones. Y te impones tu forma de gobierno, no negocias. Díganos, lo de la Constitución en 1864 y cómo se manejó el poder a partir de allí, da la respuesta. Pero digo que esto generó para el futuro consecuencias porque hay manera de ver las cosas. El Tratado de Coche es el inicio o el embrión del Pacto de Punto Fijo en el siglo XX y todo el comportamiento político que de allí generó. Las consecuencias obviamente se vieron en pleno siglo XX porque formó parte del Tratado de Coche de negociaciones a espaldas y negociaciones desde el punto de vista crítico que estoy diciendo en este momento. Y negociaciones a espaldas sobre todo de las ideas, que fueron las que motivaron básicamente, entre otras cosas, la lucha en la Guerra Federal. Pero después, en el siglo XX, las ideas de mayor libertad, las ideas de bienestar social y un largo etcétera, que también se vieron frenadas y en gran parte del siglo XX trucadas a partir de hecho político que tiene su origen en el Tratado de Coche. Posterior, ese comportamiento político también lo fuimos viendo ya etariamente y ya con otras generaciones como una forma de hacer política en Venezuela. Y luego de unos años ya se convirtió en otra narrativa, en un proceso de transformación que todavía estaba en ese proceso. Todo proceso de transformación no acaba, es permanente y debe ser permanente. Entonces ya esa narrativa del siglo XX, finales del siglo XIX o de mediados del siglo XIX ha ido transformándose, ha ido cambiándose. Yo creo que para mí, uno de los legados importantes de la Guerra Federal y propiamente del Tratado de Coche. Muy bien, entonces con esta nos despedimos para este canal de Foro 500 de Historia en un recorrido histórico que hemos hecho con grandes profesionales y expertos de lo que es la parte de historia, como es el profesor Camilo Morón. También está con nosotros el profesor Rubén Reyes y por supuesto el profesor Carlos Martínez, quienes hemos hecho un recorrido por esta guerra federal llamada también la guerra larga, la guerra de 5 años, y que hemos tenido un paseo interesante por aspectos políticos, económicos e ideológicos, sociales, que dieron paso a esta guerra federal, que por supuesto tuvo un final como Tratado de Coche, que se ha vuelto muy histórico esta parte, y que los liderazgos estaban, los liderazgos de Juan de Sócrates Falcón y de Ezequiel Saavedra. Unas diatribas a veces a nivel histórico, que si uno tiene más relevancia que el otro, sin embargo nosotros lo dejamos también a discreción de todas las personas que les están viendo y que por supuesto sabemos que el liderazgo marcó siempre un inicio y que por supuesto estuvo bastante enfático lo que fue salir de una guerra tan larga como fue la guerra federal. Muchísimas gracias, soy Ana Morales. Temblad, viva la libertad.
Aviva las candelas el viento barinés, aviva las candelas el viento barinés, y el sol de la victoria alumbra en Santa Inés. Oligarcas temblad, viva la libertad. Oligarcas temblad, viva la libertad. Oligarcas temblad, viva la libertad. Oligarcas temblad, viva la libertad.